días a todas y a todos. Nosotros preparamos esta charla dentro del panorama de las charlas que nosotros denominamos de expertos, para que ustedes tengan la experiencia de lo que sí se hace durante el año en las cursadas de medicina, ¿sí? Nosotros, no todas las materias ni todos los cuatrimestres, pero muchas materias y muchos cuatrimestres tenemos una instancia que es la charla de expertos, que no traen a los mismos profesores del equipo docente como es este caso, sino que traen un experto la mayor parte de las veces de Buenos Aires o de algún otro lugar. Ha venido gente de otros países, ha venido gente de otras provincias, ¿sí? Entonces, en esas instancias, los estudiantes tienen la oportunidad de escuchar a alguien que está especializado en un tema, a alguien que ofrece una perspectiva diferente a la que se escucha habitualmente, incluso a veces diferente a la misma cátedra que los invitó, porque eso es lo bueno que tiene la universidad, que se escuchan todas las voces. Entonces, nosotros generamos estas charlas de expertos. En este caso, vamos a trabajar en el día de hoy aspectos vinculados a la estructura de la universidad y a las distintas oportunidades. A nosotros no nos gusta llamarlos servicios, pero por ejemplo el servicio social se llama servicio social, pero a los distintos dispositivos que tenemos en la universidad para generar el bienestar universitario, que ahora también podemos explayarnos un poquito sobre qué es el bienestar universitario, y además de eso, a la historia de la universidad y a la lógica del cogobierno universitario, ¿sí? Como ustedes saben, en otras instancias tendremos charlas sobre otros temas. La más demandada fue la de microbiología, obviamente, que siempre impacta mucho. Y nosotros hacemos esta charla, ¿por qué? Porque, bueno, ustedes en el módulo tienen estos contenidos, pero no todos los profesores se sienten igual de cómodos con todos los contenidos. Hay profesores que se manejan mejor con el lenguaje histórico y profesores que se manejan menos cómodamente con el lenguaje histórico o el lenguaje de las ciencias sociales. Sobre todo a los médicos les cuesta mucho adecuarse a ese registro discursivo. Entonces, entre las charlas, comillas, de especialistas que nosotros hacemos para que ustedes tengan esta experiencia, empezamos con esta de cómo funciona la universidad, cómo es la historia de la universidad y cuáles son los dispositivos de la universidad. Nosotros somos muy afortunados en la universidad porque tenemos gente abocada a distintos dispositivos que se especializa en la resolución de problemas, la intervención en problemáticas específicas y a veces la resolución de casos complejos, ¿sí? Y decía que somos muy afortunados porque a pesar de que la universidad es una institución muy grande en la que interactúan miles de personas, nosotros invitamos a esa gente especializada y esa gente especializada viene a acompañarnos. Así que hoy tenemos la compañía de la gente del protocolo de género y tenemos la compañía de la gente del servicio social universitario. Así que vamos a darles la palabra a ellos para presentar sus espacios. Brevemente yo les explico que la universidad pública tiene, un poquito lo comentamos en las charlas de diciembre, ¿no? Tiene el espíritu de pensar dispositivos y mecanismos para que las personas que cambian de vocación o dejan la universidad, lo dejen por una cuestión de interés, una cuestión de vocación y no por otros temas aleatorios, ¿sí? Si ustedes desaprueban materias, que desaprueben materias por no estudiar y no porque tuvieron un problema en casa, tienen un conflicto en su vida cotidiana,
están pasando un mal momento socioeconómico, etcétera, etcétera. Obviamente nosotros no somos el Banco Mundial, no tenemos recursos para resolver los problemas de todo, pero sí tenemos un montón de dispositivos muy creativos y muy solidarios. Entonces, a partir del trabajo, y sobre todo el trabajo especializado de estas personas que van a hablar con ustedes, intervenimos en esos casos, ¿sí? Esas políticas en la universidad se llaman políticas de bienestar universitario. La Universidad Nacional de Mar del Plata tiene una Secretaría de Bienestar de la Comunidad Universitaria. Nuestra Escuela Superior de Medicina tiene una Subsecretaría de Bienestar de la Comunidad Universitaria y entre esas dependencias coordinan las políticas y actividades de bienestar, ¿sí? En general, como ustedes deben haber visto en el módulo, se promueve la vida saludable, se promueve la integración social, se promueve el acompañamiento socioeconómico y tenemos políticas más o menos fijas para esas circunstancias, ¿sí? Nosotros en los últimos años, a partir sobre todo de la pandemia, nosotros, por ejemplo, para darles un ejemplo, habíamos dejado de tener comedor universitario. Entonces, cuando dejamos de tener comedor universitario en medicina, ahí estuvo la Secretaría de Bienestar intentando gestionar un espacio para poner un comedor accesible para los estudiantes de medicina y parece no, ya está, este año se va a habilitar un local que queda en la esquina de la sede de la calle Ayacucho, ¿sí? Enfrente, en España y Ayacucho. Entonces, ese es un ejemplo, ¿sí? Después se intervienen políticas públicas, por ejemplo, las gestiones en torno al boleto universitario vinieron por parte del movimiento estudiantil, pero también por las instituciones, y en este caso la Secretaría de Bienestar, las políticas de becas y todo eso que ahora van a desarrollar las compañeras, también vienen gestionadas y trabajadas a partir de las políticas de bienestar y de la Secretaría, coordinadas por la Secretaría de Bienestar Universitaria. Así que en ese marco invitamos a hablar primero a las compañeras de protocolo de género, así nos cuentan qué hacen y prestamos mucha atención para... Bueno, mi nombre es Alba Salinas, yo soy abogada, soy la coordinadora general del protocolo de actuación para casos de violencia de género en la universidad y estoy con mi compañera Lorena Serri, que es psicóloga, que también forma parte del equipo técnico del protocolo. ¿Por qué es importante que conozcan el protocolo? El protocolo es una herramienta que existe en la universidad desde el año 2017 y fue pensada en el marco de toda una serie de políticas institucionales que se fue dando la universidad para avanzar en erradicar la violencia de género que se da en el marco de la convivencia universitaria. Cuando hablamos de violencia de género no solo hablamos de las violencias que ocurren en el ámbito doméstico o en el ámbito familiar, que quizás son las que más conocemos o las que más publicidad tienen, sino que la violencia por motivos de género se da en todos los ámbitos en los que nosotros interactuamos, ¿sí? En nuestros trabajos, en la universidad, en nuestras familias, en el ámbito, en el espacio público. Y la universidad fue pensando que era importante que existiera una herramienta para que aquellas personas que atraviesan en el desarrollo de su trayectoria educativa alguna situación de violencia por motivos de género, tuvieran un espacio resguardado y con todas las condiciones necesarias para poder consultar, asesorarse y eventualmente hacer una denuncia si corresponde por la situación que está atravesando. ¿Y por qué este espacio pensado con todas las condiciones de privacidad necesarias para efectuar cualquier consulta que tenga que ver con violencias por motivos de género? Porque sabemos que las personas que atraviesan estas situaciones tienen serios obstáculos y dificultades para poder hacer visible lo que les pasa y eventualmente consultar y hacer una denuncia. Y esto también sucede en la universidad.
Este protocolo, que está formado por 5 personas, 5 profesionales especialistas, digamos, que están formadas en violencia de género y que también tienen una amplia trayectoria en atención de estos casos, está pensado no solo para que concurran las mujeres, que somos las víctimas mayoritarias de las situaciones de violencia de género, sino también todo el colectivo de la diversidad, todas aquellas personas que no responden al paradigma tradicional y que por ahí tienen una identidad de género distinta a la habitual, a la identidad binaria, y que por esas razones también pueden atravesar una situación de violencia o de discriminación por motivos de género. Esto es importante señalar, que el protocolo trabaja para todas aquellas personas que sufren violencia por motivos de género, sean mujeres, que son las que mayoritariamente consultan, aquellas personas que se autoperciben mujeres, pero también otras personas que corresponden al colectivo de la diversidad o de las disidencias, ¿sí? ¿Qué violencia, digamos, cuál es el ámbito de actuación del protocolo, ¿no? O cuáles son las personas que pueden consultar en el protocolo de actuación? Por supuesto, los estudiantes, ¿no? Esta charla está dirigida a ustedes, que son ingresantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero cualquier persona integrante de la comunidad universitaria puede denunciar, no solo los estudiantes, sino también docentes, personal universitario, funcionarios, personal de gestión de la universidad. ¿Y quiénes pueden ser denunciados? Todas aquellas personas que cometen algún acto de discriminación o de violencia por motivos de género en el ámbito de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿sí? ¿Qué violencias se pueden denunciar? Porque muchas veces pensamos en la violencia de género como la violencia física o la violencia psicológica, que son aquellas violencias más habituales o más conocidas, pero sin embargo hay otras violencias que también pueden ser denunciadas, ¿no? Cuando hablamos de violencias, hablamos de violencia física, de violencia psicológica, de violencia sexual, de violencia simbólica, ¿no? De violencia política, ¿no? Aquellas situaciones de violencia que se pueden dar en el marco de un proceso electoral o que tienen que ver con la actuación política de ustedes, los estudiantes, y que en el marco de esa actuación pueden atravesar una situación de discriminación o de violencia por motivos de género. Y me interesa señalar que cuando hablamos de violencia por motivos de género, estamos hablando de aquellas violencias que se dan por no responder al paradigma patriarcal, ¿sí? Todos estamos expuestos a situaciones de violencia. Los varones también están expuestos a situaciones de violencia, ¿no? Pueden estar expuestos a situaciones de violencia o de discriminación por su condición social, por su condición de extranjero, por su opinión política, por su opinión religiosa, ¿no? Ahora, no aparece en el caso de los varones la violencia por su condición de varones, excepto que ese varón no responda a ese modelo de varón que nos impone la sociedad patriarcal. Entonces, cuando hablamos de violencia por motivos de género, estamos hablando de todas aquellas violencias que en el caso de las mujeres se dan por nuestra condición de mujeres. Y en el caso de las disidencias se dan por pertenecer a un colectivo de las disidencias que no responde a este modelo patriarcal, ¿sí? Igualmente, más allá de esta definición, que yo se las estoy dando de manera muy ligera, ¿no? Porque podríamos profundizar muchísimo en esta temática, pero la idea de este encuentro es que ustedes conozcan la herramienta para poder acudir a ella si tienen alguna situación que piensan que tienen que ver con esto que les estamos comentando, ¿no? Y ante la duda también pueden consultar, porque hay muchas situaciones sutiles que pensamos que quizás no es violencia o sí, y que son, digamos, situaciones que ameritan una consulta
y ustedes nos pueden consultar y nosotros vamos a trabajar en la situación que ustedes nos relatan a los fines de determinar si corresponde o no corresponde la intervención de este dispositivo. ¿Bien? Este dispositivo trabaja con determinados principios y uno central e importantísimo es el principio de confidencialidad, ¿sí? Cuando ustedes concurren, hacemos una consulta o escriben al mail del protocolo, Lorena les entregó un folleto en donde tienen todos los datos para poder acceder a la consulta del protocolo, lo pueden hacer por mail, también tenemos un teléfono celular y también tenemos una sede a la que pueden concurrir. Ese relato que ustedes nos van a plantear queda en el marco del protocolo, digamos, en el marco de la persona que las va a atender con confidencialidad. ¿Por qué trabajamos con este principio de confidencialidad? Porque sabemos que en los casos en los que una persona está atravesando una situación de violencia o de discriminación por motivos de género, todas estas dificultades hacen que suelen presentarse, imagínense en el caso de ustedes, que tengan una situación de violencia con un docente que después los va a evaluar, o que tengan una situación de violencia con un compañero, ¿no?, con el que están cursando, o de discriminación, y que esa situación afecta la vida universitaria de quien la padece. Nosotros hablamos del concepto de vida universitaria, en donde involucramos todas aquellas situaciones por las cuales ustedes van a ir atravesando en la medida en que son estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata. No solo las relaciones que van a tener en función de su trayectoria académica, sino que también van a ser relaciones interpersonales que hacen a los vínculos sociales que van a desarrollar, a las actividades gremiales que puedan desarrollar. Entonces, en cualquiera de esas situaciones, en cualquiera de esos vínculos que ustedes van a ir teniendo en la medida en que se van insertando en la comunidad universitaria, pueden aparecer situaciones, y valga la redundancia, de violencia o de discriminación por motivos de género, ¿sí? Entonces, en esos casos, esas situaciones afectan la vida universitaria de ustedes. Incluso, y esto es importante que lo sepan, y Carlos hizo un comentario cuando estuvo presentando esta charla, pueden estar atravesando situaciones de violencia en su vida familiar, ¿sí? Y en ese caso también, si esa situación de violencia que están atravesando en su vida familiar impacta en su trayectoria académica, supongamos que no pueden dar un parcial porque tuvieron una situación y esa situación impidió que pudieran responder a los plazos del parcial o de un trabajo práctico o la asistencia a una cursada, bueno, lo que fuere, podrán consultar el protocolo para ver de qué manera se puede encontrar una solución, un camino para poder considerar esa situación de violencia familiar y que eso no repercuta en la trayectoria académica de ustedes, ¿sí? Pero volviendo, porque me fui al principio de confidencialidad, el principio de confidencialidad lo que permite es que ustedes sepan que lo que nos van a contar solamente lo vamos a conocer nosotras y que solamente va a ser conocido por aquella persona que tenga que tomar alguna decisión en función de la denuncia que ustedes hagan. Supongamos que solicitan un cambio de cursada. Bueno, el docente o la persona o el secretario académico deberá enterarse de la situación a los fines de efectivizar ese cambio de cursada que ustedes requieren para no seguir atravesando una situación de violencia que vienen a denunciar, ¿sí? Entonces trabajamos con este principio de confidencialidad, trabajamos con el principio de celeridad, digamos, de dar una rápida respuesta a la demanda que nos traen al protocolo. ¿Y por qué? Porque las personas que atraviesan situaciones de violencia están sufriendo una vulneración de derechos. Cuando nosotras hablamos de violencia, hablamos de abuso de poder y hablamos de vulneración de derechos. Puede ser vulneración del derecho a la educación, en el caso en que se trate
de los estudiantes, puede ser vulneración de derechos laborales, si la persona que nos viene a denunciar es una docente que está atravesando una situación de violencia con otro docente o con cualquier persona de la comunidad universitaria. Digamos, cuando hablamos de violencia hablamos de vulneración de derechos, ¿sí? Y cuando hay vulneración de derechos hay que encontrar la manera más rápida para que esa vulneración de derechos se termine de manera inmediata, ¿no? Por eso trabajamos con el principio de celeridad. Si nosotros estamos atravesando una situación de violencia en el marco de una cursada que está afectando nuestra trayectoria educativa, que está vulnerando nuestros derechos, bueno, el propósito que tiene la universidad es que a través del protocolo de género esa situación de vulneración de derechos cese de manera inmediata, ¿sí? Por eso trabajamos con el principio de confidencialidad, trabajamos con el principio de celeridad, trabajamos con el principio de respeto, que tiene que ver con acompañar a la persona que nos viene a consultar, pero también respetar aquellas decisiones que decida tomar o no tomar. Hay personas que nos vienen a consultar y que solamente quedan en la consulta y que por la razón que fuere, en principio no desean hacer una denuncia, no desean en ese momento pedir una medida de protección. Por ejemplo, un cambio de cursada es una medida de protección cuando estamos siendo violentadas o violentades por un compañero de la cursada, una recusación a un docente para tomarnos un examen es una medida de protección si ese docente ha ejercido alguna violencia o alguna discriminación, ¿no? Ahora, nosotras no tomamos las decisiones ni imponemos lo que hay que hacer. Asesoramos, brindamos la información para que la persona, con toda la información que nosotros le podemos brindar, pueda decidir qué es lo que quiere hacer, ¿no? Esto tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el acompañamiento y tiene que ver con respetar los procesos internos, subjetivos, ahora Lorena les va a ampliar al respecto, que la persona que nos viene a consultar tiene que atravesar, ¿sí? Entonces trabajamos con el principio de celeridad, porque es importante que las violencias cesen de manera inmediata. Trabajamos con el principio de confidencialidad que hace al resguardo de la persona que nos viene a consultar. Trabajamos con este principio de respeto que tiene que ver con, valga la redundancia, respetar las decisiones que va tomando la persona que nos consulta. Con estos principios y también con un principio que es importantísimo y que es el principio de no revictimización. Cuando una persona está afectada por una situación de violencia, nosotros la pensamos como víctima de esa situación, ¿no? Las intervenciones que va a tener la universidad, la intervención que vamos a tener nosotras desde el protocolo y aquellas intervenciones posteriores que pueda tener la universidad, sea la unidad académica a la que pertenezca, la autoridad de la unidad académica a la que pertenezca la persona que nos consulta, o si es de rectorado, o quien fuere, no deberá tener intervenciones que vuelvan a colocar a esta persona que nos consulta en una situación de víctima. El objetivo nuestro es que aquellas personas que vienen a consultarnos salgan de esa situación de víctimas y puedan recuperar los derechos que han sido vulnerados por la violencia padecida, ¿no? Entonces, este principio de no revictimización tiene que ver con eso, ¿no? Con no volver a violentar a través de intervenciones institucionales a aquella persona que ya ha sido violentada y que nos ha venido a consultar por eso. ¿Bien? ¿Querés seguir vos? Si querés comento algunas cositas. Dale. Y después te devuelvo. Bueno, buenos días a todos. Bueno, como ya Alba me presentó, mi nombre es Lorena Serri y yo soy psicóloga graduada de aquí de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Voy a aportar algunas cuestiones más, obviamente desde la perspectiva psicológica, en relación a los principios que bien Alba fue ya describiéndoles.
Y es importante agregar que partimos como otro de los principios del abordaje integral, ¿sí? Por eso es todo esto que ella les fue relatando en relación no solo al equipo interdisciplinario conformado como tal, sino también justamente a esta integración de estos principios que ella les fue explicando. Hay otras dos cuestiones que son, digamos, más pertinentes tal vez desde la perspectiva psicológica y que están también íntimamente ligados con estos principios y que tienen que ver con la confianza que las personas que se acercan al protocolo depositan en nosotros y, por otra parte, también partimos, digamos, de la idea de la veracidad del relato de la persona que nos cuenta la situación que se encuentra atravesando. Estas dos cuestiones también están plasmadas en la ordenanza correspondiente, que ustedes la van a poder encontrar, y esto también me parece importante que incluso lo puedan difundir al resto de los compañeros que no hayan podido estar presentes en el día de hoy. En la página web de la universidad ustedes van a encontrar el botón del protocolo, esto no sé si lo llegaste a mencionar, Alba, ahí van a encontrar toda la información más explícita, digamos, de lo que ustedes tienen en el folleto que les fui entregando. Y ahí en esa ordenanza que ustedes van a poder encontrar y leerla, digamos, cada uno más detenidamente, están contenidos todos estos principios que Alba les fue mencionando y también esta idea, digamos, de la confianza y de la veracidad y del respeto que es un poco, digamos, lo que conforma, lo que unifica a estos principios, ¿sí? Me parecía importante poder, digamos, mencionar algo que tal vez desde la cuestión técnica muchas veces tenemos un preconcepto, digamos, de cómo definimos ciertas situaciones. Alba les hablaba de denuncia. Nosotros la llamamos de esta manera al momento de que una persona se acerca perdón, y, digamos, comenta su situación y quizás simplemente lo quiere dejar por sentado. Y eso sería, digamos, toda la intervención por el momento hasta que en un momento posterior tal vez esa persona se decide por llevar adelante alguna otra medida de protección, ¿sí? Ya sea porque la persona que la estaba, digamos, hostigando o violentando siguió, digamos, o no depuso esas actitudes, o bien, digamos, simplemente porque lo pensó bien o se siente, digamos, con otra capacidad para poder afrontar la situación y en ese momento, por lo tanto, decide avanzar. Ahora bien, nosotros lo llamamos denuncia no, digamos, a la manera en la que lo conocemos desde el ámbito, digamos, de la justicia, desde el ámbito legal, sino, o sea, no tiene esa connotación, esa característica, sino simplemente es a los fines de que quede claro ese acto en que la persona se acerca al protocolo y deja constancia de cuál es la situación que atraviesa para que desde allí el protocolo pueda actuar, pueda intervenir y podamos llevar a cabo estas acciones, ¿sí? Esto me parece sumamente importante. Otra cuestión que me parece relevante es que muchas veces tal vez no son ustedes en primera persona quienes pueden estar atravesando una situación de violencia, pero sí toman conocimiento de un compañero cercano que sí se encuentra atravesando esa situación, que tal vez ustedes puedan pensar que desde el punto de vista psicológico, en general la persona queda en un estado de súper vulnerabilidad, digamos, muchas veces según como sea el extremo de la violencia, uno lo llama como arrasada subjetivamente y no puede tener la capacidad, no puede tener, digamos, la disposición necesaria para poder hacer algo por sí misma para salir de esa situación. En ese sentido, como partes integrantes de ustedes de la comunidad universitaria, en este punto, digamos, aspecto también de compañerismo, digamos, de poder ayudar al otro, es importante que si ustedes conocen de alguna persona que se encuentra en una situación de este tenor, también puedan, digamos, orientarla. Tal vez uno puede no tener conocimiento de la existencia del protocolo o simplemente no animarse y bueno, y en ese sentido, no desde un lugar de exposición, obviamente nada que tenga que ver con redes, nada que tenga que ver con dar a conocer la situación de la persona a otras personas, lo mejor tal vez es que se puedan acercar al protocolo y consultarnos, ¿sí? Nosotros estamos disponibles y por lo tanto no hay ningún inconveniente. Muchas veces las personas pueden venir a veces acompañadas por alguien, se sienten así más seguras para poder, digamos, expresar qué es lo que les está ocurriendo y en ese sentido entonces no duden o ya sea de sugerirlo o bien, digamos, de poder acompañar a alguna persona que se encuentre en esa situación, ¿sí? Esto también me parece sumamente importante. Les decía entonces, en base un poco a todo esto que les fui comentando, esta cuestión de la confianza y de la veracidad, y es fundamental. Entonces ahí tal vez podemos entender con claridad por qué Alba les estaba comentando esta cuestión del principio de celeridad. Si ustedes tienen que rendir un parcial dentro de 2 semanas
y por lo tanto se encuentran atravesando, como un ejemplo, ¿no? Les comento, una situación de violencia intrafamiliar, lo cierto es que obviamente que no van a estar en condiciones en sus casas, en sus hogares, de poder estar estudiando ni abocándose a ese parcial. Entonces ahí se entiende tal vez la cuestión de la celeridad en la que ustedes se acercan al protocolo y nosotros, digamos, intervenimos a los fines que, por ejemplo, le aplacen la fecha de ese parcial como para que ustedes puedan rendirlo cuando se encuentren en mejores condiciones. Ese sería un ejemplo claro y concreto en el que podemos comprender también ahí el principio de celeridad. Y el principio de confidencialidad es básico porque, digamos, muchas veces se lleva a cabo la medida, por ejemplo, un cambio de comisión, como el ejemplo que Alba les daba, y la realidad es que la otra persona no tiene por qué saber quién es la persona que pidió, digamos, esta medida, o quién es la persona que pidió. Capaz que puede darse una idea, porque cada cual, digamos, sabe, a veces es consciente y a veces no, de sus propias actitudes, de sus propios comportamientos hacia los demás, pero bueno, así fuera el caso, la realidad es que esa persona no va a tener conocimiento de quién es la persona que solicitó, por ejemplo, este cambio de comisión. En el sentido de lo que Alba, y esto también me parece importante, les comentaba de la vulneración de derechos, si nosotros le pidiéramos a la persona que está atravesando una situación de violencia que sea la persona que es cambiada de comisión, por ejemplo, ahí la vulneración de derechos a la educación seguiría siendo de parte de la persona afectada, ¿sí? Por eso lo importante es que quien es cambiado de comisión, quien es, digamos, desplazado a otro espacio, sería la persona denunciada en este caso, ¿sí? Si lo podemos llamar así, la persona, digamos, que violentó a la otra. Esto es importante que ustedes también lo tengan claro porque también eso nos permite comprender de otra manera la vulneración de derechos. Bueno, creo que, no sé si hay algo más. Igualmente, si tienen ustedes alguna pregunta a partir de lo que nosotras estamos comentando, es importante que se animen a preguntarnos lo que deseen. Otra cuestión que me parece importante resaltar es que el protocolo no es... no tiene carácter punitivo, digamos. El espacio del protocolo es un espacio de consulta y de denuncia, cuyo principal objetivo es trabajar para que la violencia padecida se termine de inmediato, cese. ¿De qué manera lo hacemos? Hacemos la consulta, eventualmente tomamos la denuncia, el acta, y a partir de los hechos relatados, elaboramos un informe. En ese informe, que se lo elevamos a la autoridad que corresponda, si se trata de justamente de algún caso que puedan presentar ustedes, un estudiante de medicina, lo elevamos al director de la Escuela Superior de Medicina o de la unidad académica que fuere, y en ese informe hacemos una valoración técnica de por qué la situación relatada por la persona que nos vino a consultar es una situación de violencia por motivos de género, ¿sí? Y explicamos también cuáles son las consecuencias que tiene en la vida universitaria de esa persona la situación que está padeciendo, ¿no? Cuáles son los derechos vulnerados, cuáles son los riesgos que pueden darse si esa situación no se termina, no cesa, si no hay una decisión institucional que ponga fin a la violencia que se está atravesando, ¿sí? Ese informe lo elevamos con alguna recomendación, con recomendaciones que tienen este objetivo. El objetivo principal es que la violencia cese. Principal objetivo. Entonces, hacemos recomendaciones que van orientadas a ese objetivo. Supongamos, si se trata de una violencia en el marco de una cursada, donde una compañera está siendo violentada por un compañero, y puede ser un cambio de cursada. Esa es una medida solicitada para que la violencia cese, y infinidad de posibilidades pueden darse. También puede suceder que la persona que nos viene a consultar, por la entidad de la situación que nos relata, desee hacer una acción disciplinaria, ¿no? Hay situaciones que ameritan un expediente administrativo, una acción disciplinaria, y otras que no. Bueno, en el caso en que se desarrolle una acción disciplinaria, enviamos ese informe a el área legal de la universidad, que es el área en donde ese expediente disciplinario va a tener su proceso. Nosotras no trabajamos en el expediente disciplinario, eso es del área legal de la universidad.
Nuestro trabajo tiene que ver fundamentalmente con lograr de manera inmediata que la situación de violencia que se nos relata se termine lo más rápido posible, con medidas concretas que deban tomar las autoridades para lograr esa finalidad. Pero también tenemos otras finalidades que tienen que ver con la no repetición de esos actos, porque lo que muchas veces sucede es que la persona que nos consultó resuelve su situación, pero es posible que aquella persona que ha ejercido la violencia continúe ejerciendo esa violencia si no tiene un espacio para reflexionar acerca de su conducta, ¿no? Hay personas que tienen naturalizadas determinadas conductas y que hoy esas conductas nosotras las definimos como conductas que son violentas, que pueden ser conductas por acción o por omisión. Ojo, la violencia no es solamente cuando se actúa, cuando se pega, cuando se insulta, cuando se descalifica. Puede haber situaciones de no hacer que se convierten, que generan vulneración de violencia y de derechos y que pueden ser pensadas como violencias. Entonces, como también trabajamos para la no repetición de estos actos, lo que solemos hacer es sugerir, recomendar a la unidad académica, a la autoridad de la unidad académica o de la escuela de medicina, a quien corresponda, que esa persona que ha ejercido la violencia sea derivada a un grupo de reflexión para personas que han ejercido violencias que funciona en nuestra universidad. El grupo se llama Interpelando Masculinidades y es un grupo que no depende del protocolo, sino del Programa Integral de Políticas de Género. No las quiero marear con todas las áreas que tiene la universidad, pero este grupo es un grupo al que concurren personas que han ejercido violencia precisamente para que puedan reflexionar acerca de la conducta que han cometido y poder revertir esas conductas. El objetivo de la universidad no es andar sancionando agresores, sino el objetivo de la universidad es erradicar en nuestra institución todas aquellas violencias o discriminaciones que se den por motivos de género, ¿no? Hablando obviamente y específicamente en lo que hace a nuestra intervención. Por supuesto que en realidad la universidad tiene que ser libre de todas las violencias, ¿no? Pero estamos hablando hoy de esta violencia, la violencia por motivos de género, ¿sí? Entonces, nuestra finalidad tiene que ver también con eso, con garantizar que la persona que nos ha venido a consultar pueda desarrollar su trayectoria educativa, académica, libre de violencia, que aquella persona que ha ejercido violencia no vuelva a repetir esas conductas, ¿no? Y también en el marco de esa no repetición, otra serie de actividades que desarrollamos, por ejemplo esta que tiene que ver con la difusión de este dispositivo, para que ustedes sepan que existe este espacio y que nos pueden consultar cuantas veces quieran, ¿no? Y también con poder, realizar charlas de sensibilización y de promoción de derechos, ¿no? Y sobre todo de sensibilización para poder pensar que cuando hay una situación de violencia hay una situación de padecimiento. A veces no podemos dimensionar o no nos damos cuenta del padecimiento que atraviesa una persona que, valga la redundancia, está viviendo una situación de violencia por motivos de género. Entonces, poder pensar que cuando hay violencia hay vulneración de derechos, que cuando hay violencia hay sufrimiento, que hay estudiantes que han dejado sus carreras por no poder sortear violencias que han atravesado en la universidad. Entonces, bueno, el objetivo es ese, ¿no? Que esto no les suceda, ¿no? Que sepan que ante cualquier situación de esta naturaleza estamos para acompañar, para lograr que esa situación se termine, para lograr que esa situación no se repita con otros estudiantes, y para lograr ese objetivo máximo que tiene nuestra universidad,
que es que no haya violencias en el ámbito universitario, ¿no? Que sea un espacio libre en donde podamos transitar todos quienes formamos parte de la comunidad universitaria sin estar sufriendo discriminaciones o situaciones de violencia por estos motivos. Yo quería después decir algo. Sí, antes de que le dé el micrófono a Lorena, tienen el folleto. En el folleto tienen el correo electrónico al que pueden consultar y escribir y van a tener una respuesta inmediata, el celular al que nos pueden llamar y consultar con los horarios de atención del celular, y también la dirección de nuestra oficina, que está en Independencia, entre Roca y Peña. Entre Roca y Peña, y en el que estamos todas las mañanas, de lunes a viernes, de 8:30 a 11:30 y de 14:30 a 17 horas, y nos pueden venir a consultar cuantas veces lo necesiten. A mí me parecía súper importante, digamos, poder hacer como un llamado de atención, si se quiere, en relación a la importancia de que en nuestra universidad contemos con un protocolo de actuación en casos de violencia de género. En general, en nuestra sociedad, en nuestra vida en general, estamos bastante acostumbrados a que llegamos a un determinado lugar, como por ejemplo en este caso ustedes llegan a la universidad y se encuentran con que nosotros le estamos brindando esta charla, poniendo en conocimiento, digamos, de la existencia de este dispositivo, digamos, les estamos compartiendo, abriendo a que ustedes conozcan todos los dispositivos de los que dispone la universidad. Y entonces tendemos, digamos, naturalmente, eso nos pasa a todos, digamos, no solo a ustedes, a naturalizar los espacios con los que contamos, las herramientas con las que contamos. Y la realidad es que esto no estuvo vigente desde siempre. Esto, digamos, el protocolo el año pasado cumplió 5 años. En primera instancia, bueno, Alba tal vez ya les ha mencionado algo, hubo un montón de compañeras, digamos, que estuvieron luchando para poder, digamos, obtener este espacio dentro de la universidad. Para esto se requiere justamente de una decisión política, básicamente, de que se puedan destinar recursos, se pueda destinar esta posibilidad que tenemos de tener un espacio donde poder recibirlos, donde poder mantener las entrevistas con ustedes. Por lo cual, simplemente me parece importante que ustedes también se puedan llevar esta idea de que, bueno, ustedes ingresan a la universidad contando con la posibilidad de esta herramienta, de este dispositivo, pero lo cierto es que no tenemos que tender a naturalizar las situaciones como algo que ya estaba dado, sino poder tener conocimiento de la importancia, digamos, de contar en un espacio como este. Sepan que no todas las universidades de nuestro país cuentan, las universidades nacionales, obviamente, cuentan con dispositivos de esta naturaleza y por lo tanto, bueno, somos privilegiados en ese sentido de poder contar con un espacio como este. Así que, bueno, ese mensaje me parecía importante poder compartirlo. Por mi parte, nada más. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para hacer. Yo quiero agregar algo. Sí, cómo no, Carlos. Me acerco por el microfonito. Sí, sí, dale. En la línea de lo que decía Lorena, también la política esta de establecer un protocolo de actuación en casos de violencia de género no es una política liviana, ¿sí? No sigue una moda, es una política pensada, es una política trabajada en función de problemáticas concretas y en función de soluciones posibles, ¿sí? No es delirante, no es, lo digo por el discurso público que hay en torno a las políticas de género. Es un discurso más bien confuso, ¿sí? Cuando se habla de políticas de género y demás, siempre hay gente que le parece demasiado, digámoslo así, resumámoslo así para ser amables. Entonces, en esa perspectiva, a mí me parece que cabe la aclaración. No es demasiado porque es pensado con mucha mesura, ha sido compartido por gente que dudaba de este tipo de políticas y se han llegado a compromisos y acuerdos sobre el adecuado funcionamiento de una política de contención de la violencia de género, ¿sí? Nosotros la universidad está inserta en una sociedad en la que soportar la vulneración de derechos es un poco habitual, ¿no? Nosotros entramos a un trabajo,
bueno, nosotros no, las chicas. Entran a un trabajo, les dan un uniforme con una pollerita así y se la fuman, ¿sí? Entonces, por ahí consideramos que eso es natural. Y justamente la universidad tiene la iniciativa de desnaturalizar las prácticas sociales. Entre esas prácticas sociales está desnaturalizar las violencias y las violencias de género. ¿Sí? Eso. Perfecto. Para finalizar, porque quizás no lo mencioné y me parece importante en estos momentos, es que también trabajamos en aquellas violencias que pueden darse por los medios virtuales. Esto sucedió mucho en la pandemia, pero sigue sucediendo. Digamos, aquellas violencias que pueden aparecer por las redes, que tienen que ver obviamente con el ámbito universitario, también tenemos la posibilidad de intervenir, ¿sí? Bueno, muchas gracias por escucharnos y estamos a disposición de para lo que necesiten. Muchas gracias. ¿Hay una pregunta? Sí. Ella va a hacer una pregunta. ¿Y allá vos también? Gracias. Quería preguntar si más allá de las medidas de protección o más allá del protocolo de actuación, en la Secretaría de Bienestar existe como un servicio de psicología integral, pensando como las personas que necesitan un espacio terapéutico, más prevención y promoción. Ahora lo va a trabajar hay un servicio de salud. Ahora van a estar las compañeras. Sí. Gracias, igual. Y yo quería, una cosita, por ahí no lo mencionamos, que me parece importante en función de lo que decía Carlos. El protocolo es una herramienta para trabajar y atender los casos, pero la universidad también tiene un programa integral de políticas de género, ¿no? Que está pensado para pensar, valga la redundancia, políticas institucionales con perspectiva de género, ¿sí? Desde políticas que tienen, desde pensar en aplicar la ley Micaela a todas a todos los integrantes de la comunidad universitaria, desarrollar la ley Micaela, hasta pensar en modificación de currículas y distintas acciones institucionales para traer la perspectiva de género como una manera de, digamos, cuando hablamos de pensar políticas con perspectiva de género, lo que estamos pensando es en desarrollar acciones que erradiquen las desigualdades por motivos de género, ¿no? Y las violencias, ¿no? Que impacten positivamente en ese sentido, en la erradicación de las violencias. Entonces, el protocolo, que forma parte de la Secretaría de Bienestar de la Comunidad Universitaria, ¿no? En términos de pensar, de circular con bienestar en nuestra comunidad, trabaja articuladamente con este programa integral de políticas de género, que también depende del rectorado como depende del protocolo, ¿sí? Entonces sepan también que no solo ha sido la universidad, en relación a lo que decía Carlos, pensar en crear esta herramienta del protocolo, sino que también tiene un programa integral de políticas de género para transversalizar el género en todas las funciones de la universidad, en lo que es la gestión, en lo que es la extensión universitaria, en lo que es la docencia, en lo que es la investigación, ¿sí? ¿Listo? Listo. Bueno, muchas gracias. ¿Había otra pregunta? No, vaciló. Tuvo ahí una... Ay, bueno. Sí. Bueno, tampoco la vamos a olvidar. No, por supuesto. Bueno, les agradecemos mucho a Alba y a Lorena y